Hola con todos. Continuando con la revisión de las principales charlas dadas en el último Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, quiero presentar tres temas muy interesantes, dos de ellos relacionados al tema de COVID-19 con diabetes y el otro la presentación de un último estudio del estudio GREAT. Sabemos que está perfectamente establecido que para el desarrollo de la gravedad del COVID-19 existen principalmente ciertos grupos de alto riesgo, entre estos los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. De hecho, comparativamente en este estudio inglés se vio que entre el 2017 y 2019, comparando al 2020, el año de la pandemia, se incrementó en 51% las muertes de las personas con diabetes tipo 1 y en 64% la mortalidad en diabetes tipo 2. Y claramente se estableció que tanto hombres y mujeres diabéticos presentaban una mayor tasa de mortalidad comparado con las personas que no tienen diabetes. De hecho, los principales grupos afectados por el COVID-19 eran los que padecían enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, y la mortalidad en los pacientes con diabetes se duplicó o triplicó en 3 veces, principalmente debido al síndrome de distrés respiratorio agudo, así como las admisiones a la unidad de cuidados intensivos. Pero existen grupos principalmente de mayor riesgo de diabéticos con respecto a la severidad del COVID-19, y este es justamente uno de los estudios presentado en el Congreso Europeo de Diabetes el día viernes 1 de octubre, en el cual se realiza una revisión sistemática de varios metaanálisis correspondiendo a 60 estudios de 18 países, donde participan más de 44,000 personas que tenían concomitantemente diabetes y se afectaron por el virus del coronavirus. Se determinó que principalmente los grupos de mayor riesgo de desarrollar COVID-19 en personas con diabetes eran los hombres más que las mujeres. Igualmente, otro factor muy relacionado fue la tasa de control glucémico al ingreso, a la admisión. Y se vio que aquellos que tenían una mayor alteración en el control metabólico de su glucosa presentaban mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19. Aquí podemos ver claramente cómo a mayor nivel de glucosa a la admisión de estos pacientes afectados por COVID-19, el riesgo de complicaciones y de mortalidad igualmente se incrementaba. Cuando se analizó por tipo de terapia farmacológica que estaban usando los pacientes previos al ingreso, se vio que la mayoría de fármacos orales presentaban poca relación con la severidad del COVID, pero paradójicamente se vio que aquellos que utilizaban insulina de forma crónica tenían un riesgo incrementado de COVID-19. En definitiva, este estudio demostró que los grupos de pacientes diabéticos de mayor riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19 eran los hombres, aquellos que tenían más de 65 años de edad, aquellos que presentaban obesidad, aquellos que tenían cifras elevadas de glucosa al ingreso o que tenían uso crónico de insulina, aquellos que presentaban comorbilidades como enfermedad cardíaca o enfermedad renal, aquellos que presentaban uso crónico de estatinas, así como aquellos que tenían elevados niveles de proteína C reactiva y una cuenta incrementada de linfocitos baja. Este fue los reportes de este estudio bastante interesante. En la misma sesión, igualmente se habló de los cuidados de nivel primario que se debe tener las personas con COVID-19 y con diabetes. El profesor Kunti, que es el que presentó el estudio, hizo un análisis en primer lugar de los efectos recíprocos entre la diabetes y el COVID-19 y se pudo determinar que el virus del SARS-CoV-2 produce un daño celular a la célula beta y esto ocasiona una hiperglicemia y empeora el control metabólico en los pacientes que ya tenían diabetes previa. A la larga, esto lleva a complicaciones junto con los otros factores de riesgo y son los factores que determinan los pobres resultados al ingreso hospitalario de los pacientes con diabetes. Igualmente presenta la casuística de algunos estudios que demuestra que las personas diabéticas que se afectaron por el COVID-19, la presencia de comorbilidades se asocia con riesgo incrementado de la severidad por COVID-19. Y aquí vemos otro análisis bastante interesante
donde se ve que muchas enfermedades crónicas, principalmente la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cerebrovascular y ciertos tipos de cánceres, se relacionan igualmente con la severidad del COVID-19. En la misma presentación establece una de las primeras guías de recomendaciones para el manejo de la diabetes en pacientes con COVID-19 y se ve que algunos de los medicamentos se contraindican, sobre todo cuando el paciente ya ingresa a unidad de cuidados intensivos o que tiene afectación en la función renal, donde se aconseja suspender medicamentos, principalmente la metformina o los inhibidores del cotransportador sodio y glucosa, y se aconseja únicamente el uso de la insulina. Esta fue de las primeras guías de práctica clínica recomendadas. Pero luego el mismo profesor Kunti hace un análisis de ciertos medicamentos utilizados previamente en los pacientes diabéticos antes de que se afecten por el virus del SARS-CoV-2 y se ve que, por ejemplo, aquellos que utilizaban metformina, el riesgo relativo de complicarse por el COVID-19 es inferior en estos pacientes que venían utilizando metformina para el control de su diabetes. Luego hace un análisis bastante sistemático en base a un estudio observacional realizado en varios países, donde igualmente se ve que la mayoría de fármacos orales que el paciente venía utilizando para el control de su diabetes se relacionan con una menor incidencia de complicaciones por el COVID-19, pero de forma similar a lo que se presentó en el otro estudio, se ve que el uso crónico de insulina igualmente determina una mayor incidencia de complicaciones y de mortalidad por el virus del COVID-19. Se presenta también un resumen del estudio DARE con la dapaglifosina para establecer la seguridad del transportador sodio-glucosa, del inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, y se ve que numéricamente las personas que tomaban dapaglifosina tuvieron un mejor desenlace cuando se contagiaron con el COVID-19, a pesar de que la diferencia no fue estadísticamente significativa. De la misma forma, se presenta un dato bastante interesante en el que se determina que el virus o la pandemia del COVID-19 se relacionó con un deterioro del control metabólico en los pacientes con diabetes, debido a que eh, tuvieron poco acceso al cuidado general de su salud. Y aquí está una serie de patologías crónicas que fueron las más afectadas su control en la época de la pandemia. Y en primer lugar tenemos a la diabetes y también a la hipertensión. Y se pudo establecer que este mal control debido a la pandemia por falta de asistencia a los servicios de salud se relacionaron con un riesgo incrementado del desarrollo de complicaciones, ya sea de infarto de miocardio, de falla cardíaca o de eventos cardiovasculares, así como un incremento en la incidencia acumulativa de complicaciones microvasculares. La nefropatía, la neuropatía, la retinopatía se incrementó también en este periodo de mal control glucémico en los pacientes diabéticos debido al tema de la pandemia. Y se potencia igualmente o se habla de los beneficios que se debe tener en los pacientes contagiados por el COVID-19, enfocándose en una intervención multifactorial para reducir la incidencia de sus complicaciones. Nuevamente hace un análisis bastante detallado de los mecanismos potenciales por los cuales el virus del SARS-CoV-2 y el COVID-19 llevan a un deterioro en el control glucémico por varios mecanismos: la hiperglicemia de estrés, la disfunción de la célula beta, el uso de esteroides a nivel hospitalario. Todos estos factores a la larga llevan a un mal control glicémico. Y de igual forma, se trata de reforzar la idea que los pacientes con COVID-19 deben continuar con su cuidado rutinario de la diabetes, ya sea por el empleo de la telemedicina, por mejorar los cuidados de atención en los pacientes, ya sea a nivel de consulta ambulatoria o a nivel intrahospitalario, y que en definitiva lo más importante será la vacunación para las personas con diabetes y sus cuidadores. Igualmente nos vuelve a establecer esta asociación entre COVID-19 y el desarrollo de mortalidad y mal control metabólico en los pacientes diabéticos, donde claramente se ve que tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, el mal control glucémico al momento del ingreso hospitalario es el factor que mayormente predice el desarrollo de complicaciones. Y en definitiva, son los últimos datos presentados
en cuanto a mortalidad por diabetes en los pacientes con COVID-19, y el factor más relacionado es un pobre control metabólico de la diabetes. E igualmente da un dato muy interesante en el cual establece que la vacunación debe realizarse de forma apropiada y debe realizarse cuando los pacientes tienen también un buen control glicémico, porque se pudo evidenciar que la vacuna induce una respuesta inmunológica mucho más débil en las personas que tienen un pobre control glucémico. Y finalmente nos indica cómo afectó la salud física y la salud emocional en los pacientes con diabetes esta pandemia del COVID-19 y cómo proliferaron algunos trastornos físicos y algunos trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión, etcétera. El tercer estudio, hablando de un tema distinto, fue la presentación del estudio Gray. Recordemos que en el Congreso Americano de Diabetes de este año, realizado en junio, ya se presentaron datos preliminares del estudio Gray, pero en el europeo se presentaron ya los resultados finales. Este estudio Gray, diseñado hace más de 10 años, cuya duración fue de 4 años, de entre el 2017 al 2021, trató de establecer cuál sería la siguiente alternativa terapéutica luego de la metformina para tener un buen control metabólico a largo plazo en los pacientes con diabetes tipo 2. El diseño del estudio Gray tomó en cuenta pacientes que utilizaban metformina en dosis de 1000 a 2000 miligramos y luego, de acuerdo a los criterios de inclusión, se les aleatorizó a 4 grupos. Unos al grupo de una sulfonilurea, concretamente glimepirida, a otros de un inhibidor de la DPP4 como la sitagliptina, a otros a un análogo de GLP-1 como el liraglutide y un cuarto grupo a la utilización de insulina glargina. Los resultados que se buscaban y los resultados o los objetivos de desenlace primario eran el momento en que el paciente presenta una hemoglobina glicada mayor a 7%, un desenlace secundario aquellos que presentaban una hemoglobina glicada mayor al 7.5%. Aquí tenemos nuevamente los grupos de aleatorizados para el siguiente fármaco luego de metformina: sulfonilurea, inhibidor de DPP4, análogo de GLP-1 e insulina. No ingresaron en este estudio fármacos como los inhibidores de SGLT2 porque cuando se presentó el diseño del estudio todavía no estaba aprobado el primero de ellos, que fue la canaglifosina. En definitiva, el estudio Gray fue designado o diseñado para ayudar en el escogitamiento del siguiente fármaco o medicación para la diabetes, buscando el efecto en cuanto a la reducción de hemoglobina glicada, en cuanto a duración y efectividad, buscando las complicaciones, la tolerabilidad y los efectos colaterales o adversos con cualquiera de las terapias. Este es el diseño, se aleatorizó de acuerdo a un nivel determinado de hemoglobina glicada y se randomizó a cualquiera de los 4 grupos. El desenlace primario era que no supere la hemoglobina glicada de 7%. Y luego, si superaba la meta de 7.5%, el objetivo secundario era adicionar insulina glargina y luego igualmente, si no llegaba a la meta, adicionar insulina aspar. ¿Cuáles fueron los desenlaces? A los 4 años se pudo ver que hemoglobina glicada mayor a 7% se produjo sobre todo en aquellas personas que estaban en el brazo de sitagliptina, luego en el glimepirida y en menor porcentaje los que estaban con insulina glargina o con liraglutide. Aquí tenemos nuevamente, en esta gráfica se ve que cualquiera de los 4 grupos reducen al inicio de forma eficaz la hemoglobina glicada, pero luego se eleva en menor porcentaje en los que utilizaban liraglutide e insulina glargina y en mayor porcentaje, sobre todo, en los que estaban en el brazo de sitagliptina. Y cuando se hace el análisis comparativo de la eficacia, se ve que comparado con sitagliptina, todos los otros grupos son superiores en cuanto al objetivo primario de hemoglobina glicada. Cuando se compara con liraglutide, se ve que liraglutide es superior a sitagliptina y a glimepiride en el objetivo primario y es muy similar al grupo de glargina. Cuando se compara con glimepirida, glimepirida es superior a sitagliptina en el objetivo primario, pero es inferior en comparación con liraglutide y con glargina. Y glargina es superior a glimepirida y sitagliptina y muy comparativo a liraglutide. Aquí tenemos el dato a los 4 años, donde igualmente se confirma que la glimepirida y la sitagliptina son aquellos que pierden con mayor tendencia el efecto de regulación del control glucémico en comparación a glargina y a liraglutide.
Cuando se ve otros desenlaces como los resultados microvasculares, se ve un pequeño incremento, pero no se determinan diferencias significativas en ninguno de los grupos de tratamiento. Y en cuanto a los resultados cardiovasculares, se presentan datos interesantes, reforzando el efecto de los GLP-1 del liraglutide como reductores del riesgo cardiovascular, similar a lo que se ha visto en estudios anteriores diseñados específicamente para evidenciar la reducción del riesgo cardiovascular. Y efectivamente el liraglutide fue superior a todos los otros grupos en la reducción de cualquier evento cardiovascular, así como en la reducción de la mortalidad cardiovascular y también de la mortalidad total, reforzando el concepto de los GLP-1 como fármacos cardioprotectores. En cuanto a hipoglicemias, datos que creo que eran bastante evidentes, la glimepirida produjo mayor incidencia, no significativa, pero sí mayor incidencia numérica de hipoglicemias severas, y luego la insulina glargina en menor porcentaje el grupo de liraglutide y el grupo de sitagliptina. En definitiva, los mensajes clínicos importantes del GREY para la metformina es que la glimepirida trabaja bien al principio, pero luego falla en el control glucémico. Que la sitagliptina no parece trabajar, sobre todo en aquellas personas que tienen hemoglobinas glicadas mayor a 7.3%, que ya están con dosis máximas de metformina. Que el liraglutide probablemente sea adecuado para prevenir cualquier desenlace cardiovascular y que comparativamente no hay mayores diferencias en datos de peso y de hipoglicemia. Y quizá el mensaje principal del GREY es que debemos individualizar fenotípicamente a nuestros pacientes para ver cuál sería la siguiente alternativa de tratamiento luego de la metformina. Muchas gracias y espero que sigan escuchando los otros resúmenes que nos van a presentar nuestros compañeros.